Muy buenas, amados hermanos, a este canal. En esta ocasión vamos a compartir el tema, los mensajes en los grupos de WhatsApp en cuestión de asuntos de fe. Vamos a hablar sobre un mensaje que he recibido de una hermana animadora perteneciente a otra parroquia distinta. Esta hermana me ha enviado un mensaje que recibió a la vez en un grupo donde otro animador compartió el mensaje y resulta que le pareció extraño el mensaje. Me lo envió para que lo analizara. Así que quédate hasta el final porque también estaremos hablando sobre lo que la iglesia dice acerca del tiempo de Cuaresma, acerca de los ayunos y las penitencias. Vamos a analizar este mensaje. El mensaje que me ha enviado la hermana dice lo siguiente: nuevamente el Papa Francisco se lució. ¡Qué mensaje bello! Coman lo que quieran en Semana Santa. El sacrificio no está en el estómago, sino en el corazón. Se abstienen de comer carne, pero no se hablan con sus hermanos o familiares. No van a visitar a sus padres o les pesa atenderlos. No comparten su comida con los necesitados. Prohíben a sus hijos ver a su papá. Prohíben a los abuelos ver a sus nietos. Critican la vida de los demás. Golpean a su mujer, etc. Un buen asado o un guiso de carne no te hará una mala persona, como tampoco un filete de pescado te hará santo. Mejor procuremos tener una relación más profunda con Dios a través de un mejor trato al prójimo. Fíjense, hermano, que este mensaje tiene una partecita que es cierta, que es que, por ejemplo, hay personas que ayunan, que hacen penitencia, que no comen la carne en tiempo de Cuaresma cuando lo manda la iglesia, pero que no se convierten, que viven en el pecado y no dejan el pecado. Sin embargo, el mensaje tiene mucho veneno. Tiene mucho veneno. Primero, si miramos nuevamente, vamos a ver que el mensaje inicia con una frase que ostenta vanagloria, porque cuando dice nuevamente el Papa se lució, no se trata de lucirse, se trata de transmitir el mensaje con integridad, con humildad, con sencillez. Y yo entiendo que el Papa lo hace con humildad y sencillez. Luego entonces dice, o sea, está citando como si fuera el Papa que lo dijera, aunque realmente no dice de dónde lo saca, de qué fuente. Y eso es un dato muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Cuando nosotros recibimos mensajes en las redes sociales, tenemos que comprobar las fuentes y también mirar el contexto en el que se dijo, para no caer en herejías como esta. Por ejemplo, dice, coman lo que quieran en Semana Santa. El sacrificio no está en el estómago, sino en el corazón. Oiga, está mandando a comer lo que quieran. ¿Quieres comer carne? Aunque la iglesia dice que no comas carne en esa fecha, come carne. No importa. Porque al final entonces viene y dice, un buen asado o guiso de carne no te hará una mala persona. Puedo decirlo así, si tú comes carne en Semana Santa, en los días que la iglesia te señala, no cometes pecado. Eso es lo que te está diciendo al final el mensaje. Entonces, ahí hay veneno. ¿Por qué? Porque te está mandando a desobedecer la doctrina de la iglesia y por tanto a desobedecer a Jesucristo, que es cabeza de la iglesia. Así que, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros acogemos en las redes sociales. Vamos a mirar ahora qué dice la iglesia en el canon 1249, Código de Derecho Canónico, que puede decirlo así, son las leyes por las que se rige la iglesia. Vamos a mirar que en este Código de Derecho Canónico, la iglesia dice lo siguiente: todos los fieles, cada uno a su modo, están obligados por ley divina a hacer penitencia. Sin embargo, para que todos se unan en alguna práctica común de penitencia, se han fijado unos días penitenciales en los que se dediquen los fieles de manera especial a la oración, realicen obras de piedad y de caridad y se nieguen a sí mismos, cumpliendo con mayor fidelidad
sus propias obligaciones y sobre todo observando el ayuno y la abstinencia a tenor de los siguientes cánones. Como hemos visto, amados hermanos, este código de derecho canónico en este numeral está diciendo claramente, mira, por ley divina todos tenemos que ayunar. Por ley divina, toda persona tiene que hacer algún tipo de ayuno cierto tiempo para mantener su carne dominada. Pero también dice que para hacer en conjunto este tipo de sacrificio, la iglesia señala unos días específicos y lo hace con la autoridad que Cristo le dio. Y precisamente dice que es para dedicarlo a la oración, hacer obra de caridad. O sea que lo que te dice la iglesia es que te santifique a través de estas prácticas, que domine tus apetencias carnales. Pero claro, el mensaje que leímos ahorita dice un buen asado, un guiso de carne. Está pensando en la carne. Está pensando en la carne, en satisfacción. O sea, y la espiritualidad. ¿La espiritualidad qué? Dice al final, claro, una relación más profunda con Dios. Pero es que obedecer a la iglesia es tener una relación más profunda con Dios. Porque la iglesia te lleva más y más a Dios. La iglesia te lleva más y más a Dios. Vamos a mirar también cómo Jesús dice claramente que tendríamos que ayunar. Tendríamos que ayunar. Vamos a encontrarnos que Jesús dice, días vendrán en que les será arrebatado el novio. Entonces ayunarán en aquellos días. Ayunarán en aquellos días. ¿Te das cuenta? Jesús mismo dice que será necesario ayunar. Por eso la iglesia en el canon 1249 nos dice que por ley divina tenemos que ayunar, porque Jesucristo lo dijo, lo estableció. Tendrán que ayunar en aquellos días. Entonces, cuando dice Jesús en aquellos días, no dice cuáles días. Entonces la iglesia viene y dice cuáles días. Y lo hace con la autoridad que tiene. Y quien desobedece a la iglesia, desobedece a Cristo, porque fíjese, mire lo que dice la iglesia. En el primer concilio que tuvieron en Jerusalén, dice la iglesia que hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponerles más cargas que estas indispensables. Y luego describe cuáles cargas. Es decir, el Espíritu Santo y nosotros, dice la iglesia. Entonces, si la iglesia dice, no coman carne el miércoles de ceniza, el viernes santo y todos los otros viernes del año, dedíquense, ¿verdad?, al ayuno, a la oración, y yo no lo hago, entonces estoy desobedeciendo al Espíritu Santo. Oiga, como dijeron, el Espíritu Santo y nosotros. Porque la iglesia tiene el Espíritu Santo. Dice Primera de Timoteo 3:15 que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. La iglesia tiene el Espíritu Santo. Además, Jesús le dio la potestad a la iglesia de atar y desatar. En Mateo 16:19 dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Por eso, mis amados hermanos, la iglesia con esa autoridad se atrevió a decir en Hechos 15, el Espíritu Santo y nosotros, porque Jesús le dio la autoridad de atar y desatar. Si la iglesia pone las normas y señala aquellos días que Jesús dice, días vendrán en los que tendrán que ayunar, pero no dice cuáles días, entonces luego viene la iglesia y señala esos días. Además, fíjese lo siguiente, Juan 16:13, cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, les guiará hasta la verdad completa. Acuérdense, leímos que Jesús dijo en aquellos días, pero no estableció los días. Y fíjese cómo en el versículo 16, dice Jesús, mucho tengo todavía que decirles, pero ahora no pueden con ello. Es decir, había más cosas que Jesús tenía que establecer, que decir,
pero que no la dijo. En el momento, porque no podían con ello los discípulos. Pero luego sí le dice, le promete que el Espíritu Santo, vea, que el Espíritu Santo de la verdad les guiará hasta la verdad completa. Y es que la iglesia ya tiene varios siglos y ha ido estableciendo cosas. En la medida que el Espíritu Santo la va inspirando, la va guiando, la va conduciendo. Entonces, cuando desobedecemos la iglesia, desobedecemos a Cristo. Bien, entonces, hermanos, hay que tener mucho cuidado. Sigamos viendo los cánones acerca de el ayuno, la abstinencia. ¿Qué nos dicen? El canon 2 a 50 nos dice: en la Iglesia Universal son días y tiempos penitenciales todos los viernes del año y el tiempo de Cuaresma. Todos los viernes del año y el tiempo de Cuaresma. Habrán algunas conferencias episcopales que todos los viernes del año pues indiquen otro tipo de abstinencia o el modo, ¿verdad?, de realizar esas penitencias. Eso lo va a decidir luego ya cada conferencia episcopal, pero sí están señalados los días. Aquellos días que Jesús no señaló, la iglesia entonces sí lo señala. Es como si Jesús, que es la cabeza, luego la iglesia, que es el cuerpo, señalara con el dedo. Tal día, tal día, tal día. Entonces, ahí ya una vez señalados los días, nosotros tenemos que ponerlo en práctica. Ponerlo en práctica. Quienes a ustedes escucha, a mí me escucha, dice el Señor. Así que, hermanos, tengamos mucho cuidado con todos los mensajes que recibimos en las redes sociales y que precisamente pueden afectarnos bastante. Nos pueden afectar mucho, pero mucho. Bien, el canon 1251 dice: todos los viernes, a no ser que coincidan con una solemnidad, debe guardarse la abstinencia de carne o de otro alimento que haya determinado la conferencia episcopal. Ayuno y abstinencia se guardarán el miércoles de ceniza y el viernes santo. Como lo decía ahorita, la conferencia en los viernes restantes, ¿verdad?, de miércoles ceniza y el viernes santo, los demás pueden establecer o el ayuno de carne o otro tipo, ¿verdad?, que consideren ellos. Pero todos los viernes, a no ser que coincidan con una solemnidad, sabemos que si hay una solemnidad, pues no se ayuna, porque se está de gran gozo, regocijo. En cambio, si no, estamos nosotros obligados por ley divina, como dice la iglesia, a guardar el ayuno y la abstinencia cuando lo señale ella. Además, la iglesia lo que busca es el bien, la salvación de nuestras almas. Porque acuérdense que Jesús dice que hay espíritus que se expulsan solamente a base de mucho ayuno y de oración. Y hay conductas en nuestras vidas que solamente la podremos cambiar en la medida que nosotros nos sacrifiquemos la carne, sometamos la carne, porque es que si no, la carne nos somete a nosotros. Si debilitamos la carne, nosotros entonces la someteremos y obraremos conforme a la verdad, conforme al Espíritu, porque el Espíritu, ¿verdad?, nos da vida. Los placeres de la carne nos dan la muerte. Miremos el siguiente canon. El canon 1252 nos dice que la ley de la abstinencia obliga a los que han cumplido 14 años. La del ayuno a todos los mayores de edad hasta que hayan cumplido 59 años. Que tiene más de 59 años, no estás obligado a guardar el ayuno. Que tienes ya 14 años, estás obligado a guardar el ayuno. Que tienes menos de 14 años, para ustedes padre, madre y toda la iglesia. La iglesia dice entonces: cuiden sin embargo los pastores de almas y los padres de que también se formen en un auténtico espíritu de penitencia quienes, por no haber alcanzado la edad, no están obligados al ayuno o a la abstinencia. Vamos a decir, los niños, hay que irlo educando en esa conciencia. Hay que ir enseñándole a hacer algún tipo de sacrificio, por ejemplo.
dejar de usar más el móvil en este tiempo. Los viernes, restringirle más el móvil y enseñarle por qué. Vamos a solidarizarnos con Jesús, que murió un viernes, que se sacrificó por nosotros, sufrió, padeció en la carne. Vamos nosotros también a castigar un poquito la carne también. Concientizar a los niños en eso. Es una tarea de todo, de los pastores, es una tarea de los padres, es una tarea tuya y mía. Bien, hermanos, vuelvo y reitero, cuidémonos mucho de los mensajes que andan en las redes sociales, porque claramente dice las Escrituras que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe y se entregarán a espíritus seductores. Vamos a buscar ese texto. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas. Entonces, hermanos, cuidémonos, no nos dejemos engañar del enemigo y sedaciemos toda la información que recibamos por los grupos, en las redes. Vayamos a la fuente, usemos el catecismo de la Iglesia Católica, confrontémoslo con lo que dice la Biblia, confrontémoslo con lo que establece la Iglesia en el Código de Derecho Canónico para lo que también lo han leído. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado y, como dice San Pablo, examinarlo todo. Hay que examinarlo, tener cuidado, porque si no examinamos, nos van a meter las cosas así y cuando abramos los ojos ya estaremos siendo o apóstata o estaremos en graves pecados. Y en conclusión, hemos visto claramente que Dios, Jesucristo, le dio la autoridad a la Iglesia para atar y desatar, para establecer normas, así como lo pudimos constatar en Hechos 15 y también como lo constatamos en el Código de Derecho Canónico. Tengamos mucho cuidado y acudamos siempre a las sanas fuentes de agua viva que nos dejó el Señor en la Santa Madre Iglesia, en donde está el Espíritu Santo y la cual es columna y fundamento de la verdad. Que el Señor nos conceda la gracia de nosotros poder caminar conforme a la verdad y vivir en un auténtico espíritu de cristianos. Quiero invitarte, si no estás suscrito al canal, que te suscriba, que active la campanita y también lo comparta. Así YouTube nos va a recomendar y llegaremos a más personas. Que Dios nos bendiga.